Muchas gracias a Juan Carlos Castillo Torres. Gracias por estar aquí con nosotros, Juan Carlos. Al contrario, agradezco muchísimo el espacio, muy contento de estar aquí en tu... Muchas gracias. Javier. Será fundamental que nos oriente sobre esta decisión que a mí en lo personal me molestó mucho como ciudadano, el hecho que el presidente haya dicho que nuestro sistema de salud iba a ser no igual al de Dinamarca, sino incluso mejor, cuando evidentemente ya sabía que se había tomado la decisión de desaparecer el INSABI. O sea, no había necesidad de seguir mintiendo a sabiendas de que lo vas a sacrificar. Dime, en general, ¿cómo podremos valorar la estrategia gubernamental en materia de salud en la presente administración? Muchas gracias. Bueno, en efecto, recientemente, antier, el 25 de abril, se da este albazo, esta reforma, propuesta de reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de eliminar ya de facto el INSABI, que como saben, bueno, pues era esta institución que venía de alguna manera a reemplazar el Seguro Popular y que ha sido una crítica desde el inicio de la administración del presidente López Obrador, de cara a establecer una política pública sanitaria que mejore y que incluso, como bien lo acabas de mencionar, se alcanzaran esos estándares de países europeos en la prestación de salud. Lo cierto es que con la contingencia, con la situación, con todo lo que sucedió con la pandemia, el sistema de salud quedó totalmente descubierto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ante la falta de implementación adecuada del INSABI, porque no existían ni siquiera esas reglas claras que permitieran transparencia y que permitieran conocer cuál iba a ser la funcionalidad de esta institución para la adecuada prestación de servicios de toda esa afiliación que no está en el IMSS o que no está en el ISSSTE, y que debiera de ser cubierta a través del INSABI, pues prácticamente no se da, ¿no? El sistema de salud hoy en día creo que está pasando por una crisis importante de falta de abasto de insumos para la salud necesarios para poder atender las necesidades prioritarias de la salud de los mexicanos, y que además, pues esta reforma que se está presentando, que de alguna manera deroga algunas disposiciones de la propia Ley General de Salud, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados prácticamente el mismo día, el mismo 25 fue ya enviada a la Cámara Revisora para que en este caso sea el Senado, para que seguramente se lleve a cabo el mismo proceso, ya haya esta discusión y aceptación por parte del Pleno del Senado, para que entonces se logren esas reformas. Recordemos que el periodo ordinario termina este 30 de abril, entonces básicamente tienen estos días para poder aprobarla, o en su defecto se tendrá que ir a septiembre. Definitivamente hay muchísima falta de claridad en estas propuestas presentadas en cuanto a las reformas, porque hay mucha opacidad en cómo va a ser la correspondiente extinción de todos esos procesos, de todos esos trámites que aún en estricto sentido el INSABI tiene, y sobre todo en el manejo de los recursos, ¿no? Creo que, por un lado, en una parte positiva, el IMSS cuenta pues con una infraestructura eh, hospitalaria importante para poder de alguna manera hacerle frente a esas necesidades, pero aún así hay una falta de claridad importante, considerando que le están transmitiendo prácticamente todo el padrón de afiliación que había en su principio en el Seguro Popular, ahora en el ISSSTE, que estamos hablando de prácticamente 35 millones de mexicanos. Entonces, pues es un tema, es un reto ahora para el IMSS que No, tendrá que inventes. estar de manera inmediata, ¿no? Yo no sé si tú has tenido la oportunidad. Yo tengo mucho que agradecerle a IMSS porque en alguna ocasión, hace ya muchos años, a mi madre le atropellaron. En ese entonces tenía 90 años, la atropellaron y la atendió el Seguro Social en una emergencia. Porque vas a la seguridad privada, te vas a los hospitales privados, olvídate que tenías casa, ¿eh? O sea, se acabó la casa en una situación así, se te acaba el patrimonio, pero de una o de varias generaciones. Bueno, el caso es que allí, la verdad, con pésimo trato hacia mi persona, pero finalmente le salvan la vida. No, 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 las condiciones en las que está el Seguro Social trabajando, no, no, o sea, no das crédito. O sea, evidentemente el IMSS necesita una inyección fuerte de recursos, un replanteamiento, porque ahora ya está con problemas serios. Le agregas una carga de esa naturaleza, o sea, no implica poner en riesgo el sistema de salud nacional. Yo creo que acabas de mencionar un punto
muy importante, o sea, gran parte de la problemática que hoy hay en la prestación de los servicios de salud, partiendo de la base, y esto es importante mencionarlo, que es un derecho humano, que es un derecho fundamental, que es un derecho universal, es un derecho que está establecido en la Constitución. Eh, este problema radica principalmente en la falta de presupuesto, en la falta de recursos que de alguna manera estén destinados como prioritarios al sector de la salud. Y si bien el IMSS hoy en día, como ya lo he mencionado, tiene infraestructura amplia, lo cierto es que los recursos faltan. Y entonces, Sí, tú bien apuntabas este ejemplo de las consultas, ¿no? Las consultas se las están dando a las personas meses después cuando tienen una sí, necesidad de atención inmediata por alguna cuestión contingente sanitaria. Entonces, México es el país que menos invierte de los países de la OCDE en salud, y eso es importante. Y creo que para el gran número de pobladores mexicanos que vemos en territorio nacional y que requerimos de este tipo de servicios, no sí. existe la capacidad ni la infraestructura ni el presupuesto suficiente para poder atender. México está transitando hacia un perfil epidemiológico, pues, de alto impacto, es decir, padecemos de enfermedades crónicas, ¿no? Que las enfermedades crónicas, pues, son estas que tenemos prácticamente a partir del momento de la detección, del diagnóstico, y que vivimos con ellas, como es el caso de las enfermedades cardiovasculares, como es el caso de la diabetes, ¿no? En muchos de los casos manejados o generados por el tema de obesidad, que es un gran problema en México, pero que no hay una cultura de prevención, sino que ahorita el Estado mexicano está intentando ser mucho más reactivo para poder atender las necesidades Qué poblacionales, barbaridad. pero son de alto costo. Entonces, al final, vamos a vivir más y vamos a costarle más al Estado. Y si no se establecen las políticas públicas sanitarias de manera muy clara, de manera muy formal, de manera muy legítima, pensando en un mediano, largo plazo para entonces atender una educación preventiva sanitaria, lo que va a pasar es que no va a haber sistema de salud que pueda afrontar las necesidades de la población mexicana, insisto, por el tipo de enfermedades a la que nos estamos enfrentando. Vamos a vivir más, con menos calidad de vida, y le vamos a Sí, costar más al gobierno. qué barbaridad. O sea, se puede convertir en una crisis financiera del Estado. O sea, si no hacemos los cambios necesarios, al final vamos a reventar en el terreno financiero. Totalmente, totalmente, porque va a ser insostenible el poder dar atención reactiva a todos los mexicanos. Entonces, sí se necesita una estrategia, insisto, a muchos años, para que entonces haya más prevención, haya mucho más educación, que los mexicanos pues, realmente cambiemos los hábitos. Tampoco podemos culpar de nuestra salud al gobierno, pero sí a lo mejor que se establezcan esos programas o esas políticas públicas que nos ayuden a entender que si no nos cuidamos ahora, lo que va a pasar es que nos vamos a enfermar. Y como vamos a ser cada vez más personas enfermas y como no hay ese presupuesto necesario para poder atender actividades preventivas de salud, lo que va a suceder es que va a colapsar el sistema sanitario en el país porque no va a haber dinero que alcance. Quien fue también secretario de Salud en otro momento histórico reciente, Salomón Chertorivsky, hablaba de 3,000 niños que murieron de cáncer porque no se les provieron los tratamientos o las medicinas que estaban previstos en la estrategia para su recuperación de la salud. Eh, Esa es una de las manifestaciones, no es la única manifestación de que las cosas no estaban funcionando correctamente, parece, ¿no? Sí, bueno, una de las decisiones que se han ido tomando desde el inicio de esta administración fue incluso la eliminación de algunos fideicomisos y de algunos fondos que estaban destinados para programas muy especiales, entre ellos el tema del tratamiento del cáncer de los menores, ¿no? Y eso ha sido pues, una situación totalmente contingente y lamentable que no les permitió continuar con el tema de los tratamientos. Ahora, sí debemos de considerar que cuando se vino el tema de la pandemia, que no es de ninguna manera justificación de la eliminación de ese tipo de programas, los recursos que estaban establecidos pues tuvieron que destinarse por una contingencia de la pandemia para poder atender y traer ese tipo de insumos, ¿no? Pero incluso desde antes esa determinación de la eliminación de los fondos y fideicomisos fueron tomados por parte de la administración y tuvo, por supuesto, un impacto negativo en gran parte de la población. Insisto, sobre todo este nicho de personas o de grupos vulnerables como son los menores que padecen cáncer, que ya no tienen acceso en muchos de los casos a las terapias que necesitan para tratar su enfermedad. Oye,
Estuve revisando ayer, el Instituto Mexicano para la Competitividad señala que en el presupuesto que se le asignó al 2000, en el año 2022 al INSABI, las compras que se hicieron en el 98%, lo subrayo, en el 98% de las compras que hizo el INSABI no hay suficiente información que valide la transparencia de la adquisición. O sea, no pueden desaparecer un organismo que tenga tal nivel de opacidad en el pasado reciente. Es correcto. Una de las críticas que hemos hecho a esta reforma es justo que no hay un proceso, no hubo un proceso de rendición de cuentas y tampoco lo va a haber porque de facto se extingue y no hay como ese proceso de transición antes de llegar al índice de bienestar de qué va a pasar, ¿no? Con todos esos pendientes en el tintero por parte del INSABI. Y además, recordemos que uno de los puntos que fueron medulares en toda esta estrategia respecto de la proveeduría de los insumos para la salud fueron incluso reformas a la ley de adquisiciones que pretendían de alguna manera darle esa discrecionalidad a los compradores para que ni siquiera existiera un proceso de compra a nivel nacional, sino que fueran al extranjero mediante vías de adjudicación directa sin tener que pasar por licitaciones públicas, que es como la esencia que tiene la ley de adquisiciones en México para generar pues mejores ofertas para el Estado, mayor competencia, etcétera. Sí. Entonces, entre compras directas, desabasto, logística, la interacción que hubo en ese momento por parte de la UNOPS, que era este brazo de la ONU para poder asesorar en materia de compras públicas a los países en desarrollo, pues eso también provocó todo este tema del desabasto y esa opacidad que de alguna manera mencionas, que al día de hoy, insisto, sigue siendo un tema en el tintero, la rendición de cuentas. Ustedes, Juan Carlos, ¿qué recomendarían ustedes? Digo, qué terrible, o sea, no doy crédito. ¿Por qué desaparecer el Seguro Popular, que tenía áreas de oportunidad ciertamente, pero pues que mal o bien ahí le daba salud a quienes no disfrutan de ningún tipo de seguridad en la materia? Pero ahora ustedes, ¿cuál sería su recomendación al gobierno federal en el supuesto de que el gobierno entendiera y llamara a una firma inteligente que le pudiera orientar sobre qué hacer ahora? ¿Qué le dirían? Yo creo que aquí hay dos rubros bien importantes, Eduardo. El primero es que, como lo mencionábamos, se necesita más inversión en términos del Producto Interno Bruto en materia de salud para poder acrecentar esa infraestructura y poder pretender alcanzar esos estándares que se dan en otros países europeos. Digo, es difícil, para hacer una comparación tenemos que hacerlo manzanas con manzanas. No podemos comparar el sistema de salud danés, ¿no? Empezando porque Claro. pues, la población en Dinamarca pues, es mucho menor a la población que tenemos en México. Pero sí, el que existan modelos de atención mucho más a largo plazo, que de alguna manera sean preventivos y no reactivos. O sea, que vayamos educándonos como población mexicana para que tengamos mejores hábitos alimenticios, por ejemplo, tengamos mucho más actividad física, veamos la manera de ir soslayando esas enfermedades crónicas pues que están a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque es un tema de raza. Los mexicanos estamos de alguna manera mucho más expuestos a ese tipo de enfermedades. Y si no hay programas, políticas públicas a largo plazo que no sean nada más de manera sexenal y que digan voy a ver qué logro en 6 años, sino más bien apuntar ya a una estrategia de transición epidemiológica a 20, 30 años para entonces que sea mucho más preventiva. Y eso sumado a un tema de un gasto eficiente, la adecuada inversión en temas de salud, creo que puede ser pues uno de los rubros que pueden visualizar un escenario futuro mucho más positivo en materia de salud que el que tenemos el día de hoy. Juan Carlos, bueno, le seguiríamos contigo porque nos estás ampliando el criterio que debemos tomar en cuenta para valorar pues ciertamente es un fracaso, sí le podemos llamar un fracaso de la estrategia gubernamental en materia de salud, tan importante que es este sector y dónde va teniendo ese fracaso. Qué barbaridad. Bueno, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, Juan Carlos, muy amable. Al contrario, un placer, gracias a ustedes. Ahí te volvemos a molestar cuando surja otra cosa de salud con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, hasta muy pronto, gracias.